Retención en la fuente en operaciones con un mismo proveedor y que se han realizado en la misma fecha. Existen algunas dudas en relación a que si se debe practicar retención en la fuente sobre el acumulado de varias facturas cuyo valor individual no cumple con la base, pero que sumadas esas facturas en conjunto sí constituyen base de retención. Hay que tener en cuenta que sobre cualquier operación de venta de bienes y servicios se puede llegar a practicar tanto retención en la fuente a título de renta como retención en la fuente a título de IVA. Veamos qué se debe hacer en relación a la retención en la fuente a título de IVA. Es claro para todos que para efectos de la aplicación de la retención en la fuente a título de IVA se tendrán en cuenta las mismas cuantías mínimas no sujetas a retención en la fuente a título de renta, es decir, que si no hay retención en la fuente a título de renta, tampoco habrá retención en la fuente a título de IVA. Aclaro, sobre operaciones individualmente consideradas. Vamos a dar alcance a la norma fiscal donde se explica y aclara el tratamiento de la retención en la fuente, tanto a título de renta como a título de IVA cuando se realizan operaciones en la misma fecha y con un mismo proveedor, pero que dichas operaciones individuales no superan las cuantías para ser sometidas a retención. ¿Será que es permitido sumarlas para tener base de retención? Veamos. El artículo 132.1.13 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 dice lo siguiente. Para efectos de determinar la procedencia de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas a que se refiere el artículo 132.1.12 del presente decreto, respecto del monto mínimo de los pagos o abonos en cuenta por concepto de prestación de servicios o compra de bienes gravados, se tendrán en cuenta las operaciones individualmente consideradas, importante, sin que proceda la acumulación de operaciones aún en el evento en que un mismo comprador realice varias compras a un mismo vendedor en una misma fecha. Sin lugar a dudas, queda totalmente claro que para el caso de las retenciones en la fuente a título de IVA, no se podrán sumar o acumular las operaciones para practicar retención. Solo será posible si existe base para cada factura de forma individual. Para el caso de la retención en la fuente a título de renta, existe un oficio de la DIAN emitido por parte de la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina, mediante el cual se da respuesta a unas preguntas, son 3 preguntas que se resuelven en relación a este tema, dando alcance al concepto 066-945 de 1998, y una de las preguntas que precisamente se resuelven en este oficio es la siguiente. Segundo, cuando se habla de base mínima, ¿se debe sumar todas las transacciones bajo un mismo concepto? Recordemos que estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de la retención en la fuente a título de renta. Repito nuevamente, cuando se habla de base mínima, ¿se debe sumar todas las transacciones bajo un mismo concepto? Y la respuesta es, tal como lo señala el concepto 066945 de 1998. En materia de retención a título del impuesto de renta se suman todas las operaciones de la misma fecha. Además, en el mismo oficio se presenta el problema jurídico y la tesis jurídica que dice lo siguiente. Problema jurídico. El valor mínimo de los pagos o abonos en cuenta, a partir del cual debe practicarse retención en la fuente por concepto de compras. Pregunta. ¿Es el correspondiente a cada transacción o debe tomarse con relación a varias facturas? Luego viene la tesis jurídica. El valor mínimo a partir del cual se debe practicar retención en la fuente por concepto de compras corresponde al de cada transacción. Sin embargo,
tratándose de varias compras hechas entre el mismo comprador y el mismo vendedor, se toma el valor de todas las operaciones realizadas en una misma fecha. Es decir, que sí se pueden sumar. Lo que sucede es que muchas personas o agentes de retención no lo hacen en vista de que el decreto 782 de 1996 no establece una norma taxativa que obligue a que tienen que sumarse todas las operaciones con un mismo proveedor. También se está dando aplicación al principio de devengo o causación, en el que cada factura se registra de manera individual, momento en el cual se reconoce la retención en la fuente. Y lógicamente que para aquellas operaciones que no tienen base, sencillamente en el momento de la causación tampoco se reconocerá la retención a título de renta, porque no hay base. Dando continuidad a la respuesta dada mediante el oficio 839, tenemos una segunda parte donde se menciona nuevamente lo que debe aplicarse en materia de retención en la fuente a título de IVA. Dice, en el caso de la retención en la fuente a título de IVA no se suman las facturas, así sean de la misma fecha, tal como lo señala el decreto 2224 del 2004 al modificar el artículo 2 del decreto 786 de 1996. En conclusión, podemos decir de que en relación a la retención en la fuente a título de renta, se pueden sumar todas las compras u operaciones de una misma fecha con un mismo proveedor si lo desea hacer, pero no es que taxativamente la norma obligue a hacerlo. Lógicamente que se puede dar alcance a este concepto de la DIAN, teniendo en cuenta lo que allí manifiesta y también la tesis jurídica que acabamos de leer, pero no es que sea obligatorio hacerlo. Pero para el caso de la retención en la fuente a título de IVA, la norma sí es clara y dice que debe practicarse retención en la fuente a título de IVA de una forma individual. Bueno, mis amigos, esto es lo que tenía para contarles en relación a este tema. Espero que haya quedado lo suficientemente claro, haya sido de mucha utilidad. Invitarlo como siempre a que dejen sus comentarios, a que se suscriban al canal y así puedan recibir en tiempo real el material que estoy trabajando para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.